Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Esmeralda solo con Pokémon de tipo normal. El tipo normal es uno de los tipos que más Pokémon tiene dentro de la saga, y eso podemos verlo en la cantidad de Pokémon normales que tenemos en esta región. Por desgracia, Zangoose no se puede capturar en Esmeralda, y tanto Azurill como Swablu no podrán evolucionar, ya que al hacerlo pierden el tipo normal. No vamos a capturar a todos los Pokémon que veis aquí, pero sí daremos uso a todos los que podamos. Las normas para este reto son las de siempre. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede usar más. Solo podremos usar Pokémon de tipo normal en combate, aunque sí podremos usar otros fuera de combate para las MO. No debemos pasar el nivel del Pokémon más fuerte de cada gimnasio antes de entrar, pero sí podemos subir de nivel durante el combate contra el líder correspondiente, mientras que en la liga Pokémon entraremos con el nivel más alto del alto mando. En este caso es el Salamence de Dracón, y sí podremos subir de nivel dentro de la liga. No podemos usar objetos en combate, salvo los que tengan equipados, y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. ¿Me están secuestrando? Empezamos la aventura saliendo del camión de mudanzas y llegando por fin a Hoenn. Hablamos con nuestra madre, nos vamos al cuarto a cambiar la hora del reloj, y de aquí nos vamos a la casa de la vecina. ¡Oh! Una Pokéball. ¡Eh! ¡Ah! Nos vamos de esta casa y de camino a la primera ruta nos toparemos con que el profe está huyendo de un Zigzagoon y nos pide ayuda. Le pillaremos a Trico de la mochila y tras salvarle nos iremos al laboratorio y nos quedaremos con el Trico, al que llamaremos F. Subimos a la ruta 103 para derrotar a Aura y volver con ella al laboratorio. Y ahora por fin nos darán la Pokédex y unas pocas Pokéball. Ahora sí empezamos de verdad la aventura. Capturaremos a este Zigzagoon en la ruta 101 al que llamaremos Cabezazo. Y de aquí nos iremos al gimnasio de Ciudad Petalia. Padre, ha llegado la hora de demostrar quién es el mejor entrenador de tipo normal de la familia. ¡Vamos, niño! No sabía que habías llegado ya. Vamos, padre, es hora. ¡Hombre, Blasco! Ayudaremos a Blasco a capturar su primer Pokémon. Buena suerte con un Ralts que solo sabe gruñido, nerd. Saliendo de la ciudad nos hablará este señor, quien nos dice que no parecemos entrenadores porque no tenemos mucha mugre encima. Gracias, supongo. Y ya en la ruta 104 capturaremos al segundo miembro del equipo, este Taillow, al que llamaremos Grunido, ya que el juego no me deja poner la letra ñ para los motes. En el bosque Petalia capturaremos a este Slakoth, al que llamaremos Cuchillada, y derrotaremos a un random del Team Aqua que estaba acosando a este señor. Pasaremos por Ciudad Férrica hasta la ruta 116, donde capturaremos a este Skitty, al que llamaremos Látigo, y ya en el túnel Fervegal pillaremos a un Whismur, al que llamaremos Chirrido. Y ahora nos vamos a por la primera medalla contra Petra. No tenemos nada para poder hacerle mucho daño, así que va a ser un combate bastante lento. Empieza con Geodude y nosotros con Cuchillada, con quien usamos Bostezo. Recibimos un tumbarrocas y al turno siguiente cambiamos a Chirrido. Geodude falla tumbarrocas y se duerme, y aprovechamos para usar Aullido hasta que se despierta. Atacamos con un par de impresionar sin hacer mucho daño y recibimos un tumbarrocas. Nos curamos un poco con la valla naranja y volvemos a cambiar a Cuchillada. Usamos Bostezo de nuevo y recibimos un tumbarrocas más antes de cambiar a Cabezazo, con quien recibimos otro ataque. Geodude se vuelve a dormir y nosotros usamos ataque arena y gruñido hasta que se despierta. Cambiamos de nuevo a Cuchillada para volver a usar Bostezo, de mientras él usa Rizo Defensa. Cambiamos de nuevo a Chirrido, con quien esquivamos un lanzarrocas. Geodude se duerme y nosotros usamos Aullido hasta subir nuestro ataque al máximo y debilitar al Geodude a base de impresionar. Saca su siguiente Geodude, quien cae con un par de impresionar, y por último saca su Nosepass. Cambiamos a Cuchillada, quien recibe un tumbarrocas y con quien usamos Bostezo. Cambiamos ahora a Látigo y él usa bloqueo, impidiendo que cambiemos. Usaremos gruñido, atracción y doble bofetón hasta que finalmente nos debilita al gatito. Sacamos ahora a Cuchillada, le atacamos con arañazo quitándole muy poca vida y él nos ataca con tumbarrocas. Nos usa bloqueo y nosotros nos curamos con relajo. Y a base de muchos arañazos y de curarnos con relajo, conseguiremos dejarlo sin ataques y haremos que se debilite a sí mismo con combate. Nos iremos corriendo al túnel Fervegal, donde derrotaremos a este tío del Team Aqua y recuperaremos unas piezas importantes, y salvaremos al Wingull de este señor. Nos volvemos a la ciudad y aquí hablaremos con el señor Peñas, quien nos dará una carta para su hijo, al que tendremos que buscar. Esta gente se cree que somos carteros. Justo antes de salir de la ciudad nos encontraremos con Aura, quien quiere combatir. ¡Búscate a otro, que yo ya he perdido un Pokémon! Nos vamos a la casa del señor del Wingull para contarle nuestra vida y él nos monta en su barco y nos lleva hasta la siguiente ciudad.
Ya en Pueblo Azuliza nos iremos a la cueva para encontrarnos con Máximo. Le damos la carta de su padre y seguimos con lo nuestro. Vamos a intentar una estrategia sencilla para ganar la medalla de lucha con Pokémon normales. Antes de ir al gimnasio pillaremos la caña vieja y pescaremos a este Tentacool, que nos envenenará a gruñido, y gracias a la habilidad de agallas conseguiremos hacer un montón de daño con él. Evolucionaremos a Cuchillada en Vigoroth y finalmente nos enfrentaremos a Marcial. Empieza con Machop y nosotros con Gruñido, con que lo derrotamos de un ataque ala. Su Meditite intenta hacernos un puño dinámico, pero con otro ataque ala lo debilitamos. Y por último su Makujita cae también con un solo ataque. Bien hecho, pollito, bien hecho. Volveremos a pillar el barco para irnos, esta vez a Ciudad Portual. Aquí iremos al Museo Oceánico para darle las piezas que recuperamos hace un tiempo, y tras enfrentarnos con un par de reclutas del Team Aqua, Aquiles se nos presentará como el líder. Se va y nosotros también. Por el camino evolucionaremos a Cabezazo en Linoone, a Gruñido en Swallow y a Chirrido en Loudred. Poco después de salir de Ciudad Portual nos encontraremos con Aura de nuevo, aunque esta vez no pregunta si queremos combatir, sino que peleamos directamente. Empieza con Wingull y nosotros con Cabezazo. Nos confunde con Supersónico y nos ataca con Pistola Agua, y nosotros nos atacamos a nosotros mismos un par de veces. Cambiamos a Cuchillada, quien recibe un par de Pistola Agua, pero con el que lo derrotamos con Arañazo. Saca ahora Combusken y nosotros cambiamos a Gruñido. Usa Foco Energía y nosotros le atacamos con Ataque Ala, debilitándolo de un golpe. Por último saca su Lombriz, al que también debilitamos con un solo ataque. Llegamos a Ciudad Malvalona y aquí nos pelearemos con Blasco frente al gimnasio. Easy. Tras esto se va y vuelve el señor aquel que nos dijo que no parecíamos entrenadores. Se presenta como Treto y nos dice que ahora sí lo parecemos. ¿Me estás diciendo que ahora sí estoy lleno de mugre? De aquí nos vamos directamente a por la tercera medalla contra Erico. Saca a Voltorb y nosotros a Cuchillada, con quien le atacamos con Arañazo. Usa autodestrucción quitándonos casi la mitad de la vida y ahora saca a Electrike. Usamos Bostezo y nos contesta con Onda Voltio. Sacamos ahora a Chirrido, mientras que él usa Aullido justo antes de dormirse. Usamos nosotros ahora Aullido para subir nuestro ataque unas cuantas veces y una vez se despierta lo debilitamos con Destructor. Le sigue Magneton, quien nos ataca con Onda Voltio y al que respondemos con Golpe Roca bajándole la mitad de la vida. Nos ataca con otra Onda Voltio que sale crítica y nos debilita a Chirrido. Sacamos a Cabezazo y usamos Golpe Cabeza. Nos paraliza con Onda Trueno pero nos curamos con la Valla Freza. Como sabemos que va a usar una poción, usaremos Látigo para bajarle la defensa y al turno siguiente le atacamos con Golpe Cabeza. Le hacemos retroceder un par de veces y vuelve a usar Super Poción. Otro Golpe Cabeza, otro retroceso y finalmente lo debilitamos con otro Golpe Cabeza más. Por último saca a Manectric, usa Aullido y nosotros Golpe Cabeza con el que le bajamos media vida. Se cura con Valla Cidra y nos paraliza con Onda Trueno. Nos ataca con Onda Voltio pero finalmente cae con un par de Golpe Cabeza. Nos vamos a la ruta 113 donde capturaremos a este Spinda al que llamaremos Danza Caos. Este es mi Pokémon favorito de tipo normal, tal y como dije en este post de Twitter, así que vamos a intentar que no muera. Pasamos por Pueblo Pardal a la ruta 114 donde capturaremos a este Swablu al que llamaremos Canto, pero no lo podremos evolucionar ya que perdería el tipo normal. En la cascada Meteoro nos encontraremos con esta gente del Team Magma y del Team Aqua y nos enteraremos de que los de rojo le han robado un meteorito a este científico. Nos iremos ahora al Monte Cenizo donde nos encontraremos con la gente de los dos equipos peleando. Aquí nos enfrentaremos al líder del Team Magma, Magno. Empieza con Maillena y nosotros con Cuchillada. Usamos Corpulencia para subir nuestro ataque y él nos usa Ataque Arena. Le atacamos con Arañazo quitándole un tercio de vida y nos volvemos a usar Corpulencia. Nos ataca con Mordisco un par de veces y Magno le cura con Super Poción, pero otros dos arañazos más lo debilitan. Saca ahora a Zubat, al cual atacamos con Arañazo fallando 2 veces seguidas. Nos ataca con Mordisco varias veces dejándonos a solo 13 de vida y cambiamos a Cabezazo. Magno cura a Zubat con Super Poción y nosotros lo debilitamos con Golpe Cabeza. Por último saca a Camerupt. Le bajamos la precisión con Ataque Arena y él usa Foco Energía. Falla un Ascuas y le atacamos con Golpe Cabeza haciéndole retroceder. Nos da con un golpe crítico de magnitud pero con otro Golpe Cabeza lo debilitamos. Echamos al Team Magma y recuperamos el meteorito. Volvemos a Pueblo Pardal para darle el meteorito al científico y así ganarnos la MT de retroceso. Y tras bajar por el desfiladero, ¡wup!, llegamos a Pueblo Lavacalda. ¿Es esto un hot tub de esos? Entraremos al gimnasio y aquí nos enfrentaremos a Candela por la 4ª medalla. Empieza con Numel y nosotros con Cuchillada, con quien usamos Corpulencia. Nos ataca con Derribo y usamos otra vez para que solo use ese ataque. Seguimos subiendo ataque y defensa con Corpulencia y nos curamos con Relajo cuando nos baje bastante vida, y una vez tengamos el ataque a tope lo derrotaremos con un solo retroceso. Su Slugma también cayó de un solo retroceso, al igual que su Camerupt y su Torkoul. Al salir del gimnasio nos encontraremos con Aura, que nos da unas gafas para que podamos ir al desierto. No se ve una m***. En Ciudad Malvalona pillaremos la bici,
Y tras ayudar a esta pareja a que se reencuentren, volveremos a Ciudad Petalia. Padre, ha llegado la hora de nuestro combate. ¡Nene! ¡Por fin has vuelto! ¡Has llamado a tu madre! Pero dale algo de drama a esto, papá. Empieza el combate con Spinda y nosotros con Cuchillada. Usamos Corpulencia para subir nuestro ataque y defensa y él usa Danza Caos para confundirnos. Nos atacamos por la confusión y nos ataca con Psicorrayo. Conseguimos atacar con retroceso, debilitándolo de un golpe y a este le sigue Slacking. Usamos Corpulencia de nuevo y él usa Bostezo, aunque por nuestra habilidad no nos afecta. Usamos otra vez para que solo pueda usar ese ataque y nos subimos el ataque al máximo con Corpulencia. Y ahora sí, debilitamos a todo su equipo con retroceso, Slacking, Vigoroth y por último Sulainun. He perdido contra la sangre de mi sangre. ¿Ahora le metes drama? ¿Ahora? De camino a la siguiente medalla nos encontraremos con más gente del Team Aqua. Nos colamos en el Instituto Meteorológico donde tras derrotar a esta gente nos regalarán a otro miembro para el equipo, un Castform al que llamaremos Destello. Un poco más adelante nos volveremos a enfrentar con Aura. No nos da ningún problema, pero me olvidé del límite de nivel y Cuchillada subió al 34, así que no lo podremos usar más hasta que ganemos la siguiente medalla. Pasaremos por Ciudad Arborada hasta la ruta 120 donde nos encontraremos de nuevo con Máximo. Aquí capturaremos a este Kecleon al que llamaremos Camuflaje y Máximo nos dará el detector Devon para que podamos ver a más Pokémon invisibles. Apartaremos al Kecleon de la entrada del gimnasio y entraremos para enfrentarnos contra la líder, Alana. Empieza con Swablu y nosotros con Destello. Usamos Granizo para que Meteorobola cambie a tipo hielo y derrotamos a su pájaro con ese ataque. Le sigue Skarmory, usamos Día Soleado y él nos usa ataque arena, y al turno siguiente lo debilitamos con Meteorobola. Saca ahora Pelipper. Usamos Granizo de nuevo y él falla un supersónico. Fallamos 4 Meteorobolas seguidas y volvemos a usar Granizo. Atacamos con Meteorobola casi debilitándolo y él nos usa Supersónico. Cambiamos a Camuflaje y Alana cura su Pokémon con Hiperpoción. Recibimos un Supersónico y conseguimos atacar con Chirrido. Al turno siguiente se protege con Protección y después nos ataca con Golpe Aéreo. Nos vuelve a confundir con Supersónico, pero con 2 cuchilladas más lo debilitamos. Cambiamos de nuevo Destello y recibimos un Golpe Aéreo de Tropius. Usamos Granizo, él usa Día Soleado y volvemos a usar otro Granizo más. Y ahora sí lo debilitamos con una Meteorobola. Por último saca su Altaria, que cae también con una Meteorobola de Destello. ¡Ea! Ya tenemos 6 medallas. En la ruta 121 nos veremos con esta gente del Team Aqua diciendo que se van al Monte Pírico a no sé qué, así que nos toca seguirlos. Subiremos el monte y nos encontraremos con Aquiles, quien ha robado una esfera para hacer sus cosas de jefe malote. En Ciudad Calagua nos encontraremos de nuevo con Aura, quien está taponando la entrada del centro comercial y lo siento amiga, pero yo quiero ir de compras. Empieza el combate con Tropius y nosotros con Grunido, con quien lo debilitamos de un par de vuelos. Le sigue Pelipper para el que cambiamos a Cuchillada. Usa Protección y nosotros Corpulencia. Nos ataca con Supersónico, confundiéndonos, y luego usa Protección de nuevo. Seguimos subiendo nuestro ataque y defensa con Corpulencia y ahora sí le atacamos con Retroceso, debilitándolo. Le sigue con Bosken al que no podemos atacar por la confusión. Usa Corpulencia y finalmente le atacamos con Retroceso, debilitándolo también. Por último saca Ludicolo, quien cae también de un solo golpe. Volveremos al desfiladero donde encontraremos la base secreta del Team Magma. Entraremos, nos daremos un paseo por aquí y finalmente llegaremos junto a Magno y Groudon. Magno usa el orbe azul y Groudon se va. Magno se enfada y nos toca pelear contra él. Empieza con Maillena y nosotros con Destello, con quien usamos Danza Lluvia. Él nos baja la velocidad con Cara Susto y al turno siguiente nos confunde con Contoneo. Usamos Meteorobola para bajarle mucha vida y al turno siguiente Magno le cura con Super Poción. Usamos otra Meteorobola y lo dejamos con la vida en rojo, y tras un derribo se debilita a sí mismo. Saca ahora Crobat. Cambiamos a Cuchillada con quien recibimos un aire afilado. Nos subimos el ataque y la defensa con Corpulencia y él nos ataca con Mordisco. Otra Corpulencia, otro Mordisco y nos curamos con Relajo. Y tras otro Mordisco más lo debilitamos con un golpe crítico de retroceso. Saca por último a Camerupt, al que también debilitamos con un solo retroceso. Nos vamos de la guarida del Team Magma para ir ahora a Ciudad Portual, donde nos encontraremos con que el Team Aqua ha robado un submarino. Pero ¿por qué no se pueden estar quietos? Nos vamos a la guarida del Team Aqua y tras una pelea sencillita contra uno de los admin del team, Aquiles se va con el submarino. Ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a por la siguiente medalla. Llegamos a Ciudad Algaria y aquí vamos directos al gimnasio. Hacemos el pequeño puzzle de mover a la gente de sitio y finalmente llegamos frente a Vito y Leti. Empiezan con Satu y Claydol y nosotros con Grunido y Danza Caos. Usamos vuelo y Satu usa paz mental. Usamos Danza Caos para confundir a los dos Pokémon rivales y el Claydol usa terremoto. Cambiamos a Danza Caos por Cuchillada y golpeamos a Satu con Grunido. Los dos Pokémon rivales se atacan por la confusión y volvemos a
mandar a Gruñido a volar. Usamos corpulencia con cuchillada y Satu falla un psíquico. Claydol nos quita algo de vida con terremoto y atacamos con vuelo y retroceso a Satu, debilitándolo. Sacan a Lunaton y Claydol vuelve a usar terremoto. Cambiamos a Gruñido por destello y atacamos con cuchillada a Claydol, bajándole mucha vida. Nos atacan con terremoto y Lunaton usa paz mental. Cura a Claydol y nosotros usamos otra vez sobre Lunaton y meteorobola a Claydol. Derrotamos a Claydol con retroceso. Sacan ahora a Solrock. Destello usa danza lluvia, con cuchillada bajamos mucha vida a Lunaton de un golpe crítico y con destello debilitamos a Solrock de una meteorobola. Finalmente debilitamos a Lunaton con retroceso. Nos vamos al centro espacial para pelear junto a Máximo contra Magno y otro más, aunque prácticamente se los hizo a todos su meta. De aquí nos echamos al mar y buceamos por la ruta 127. Pero bueno, esto lo he visto antes. Entramos en la caverna de Sal y aquí nos enfrentamos al líder del Team Aqua, Aquiles. Empieza con Maigena y nosotros con cuchillada. Usamos corpulencia unas pocas veces para subir nuestro ataque y defensa, mientras que él nos ataca con cara susto y derribo. Usamos retroceso para casi debilitarlo y él lo cura con super poción, aunque con otro retroceso lo debilitamos. Saca ahora Acrobat, con quien nos usa mordisco. Le quitamos mucha vida con retroceso, le cura con super poción y con un segundo retroceso cae. Por último saca a Sharpedo, quien nos quita algo de vida con cuchillada, pero a quien sí debilitamos de un solo golpe. Vigoroth, que no evoluciona, relaja. Aquiles usa la esfera roja y Kyogre se va de aquí para empezar una pelea con Groudon en mitad de Recípolis. Hablaremos con Pluvio y nos iremos al Pilar Celeste, donde tras subirlo enterito... llegamos a la cima. Rayquaza nos ve y se va volando. Ea, ahora yo soy el nuevo Rayquaza. Volvemos a Recípolis, llega Rayquaza y calma a estos dos en un momento. ¡Shut up! Ea, ya hemos salvado la región. Ahora por la última medalla. Pisaremos todo el suelo recién fregado del gimnasio y nos pelearemos con Galano por la última medalla. Empieza con Loopdisc y nosotros con cuchillada. Usamos corpulencia para subirnos el ataque y él usa beso dulce, confundiéndonos. Nos atacaremos a nosotros mismos por la confusión y nos ataca con un golpe crítico de hidropulso. Usamos corpulencia, otro hidropulso y ahora sí atacamos con retroceso, debilitándolo. Le sigue Whiskas. Nos curamos con relajo y él usa amnesia. Usamos corpulencia y él usa danza lluvia y ahora sí lo derrotamos de un solo retroceso. Al igual que al resto de su equipo. Sileo cae primero, a este le sigue Groudon y por último cae Kindra. Ya tenemos todas las medallas. Ahora por la liga. Ya en la calle Victoria nos pillará Blasco, quien ha estado entrenando y quiere una revancha. Empieza con Altaria y nosotros con cuchillada, aunque cambiamos al momento por destello. Usa danza dragón y velo sagrado y nosotros usamos granizo. Nos ataca con golpe aéreo y respondemos con meteorobola, debilitándolo de un golpe. Saca ahora del Katy, a quien también debilitamos de un solo golpe. Le sigue Magneton. Usamos 10 soleado y él nos ataca con supersónico, pero incluso con la confusión conseguimos golpearle con meteorobola, debilitándolo de una. Saca ahora a Roselia, y esta vez sí nos atacamos a nosotros mismos. Nos envenena, volvemos a atacarnos a nosotros mismos y ahora nos usa drenadoras. Cambiamos ahora a Gruñido, con quien recibimos una hoja mágica, aunque con un vuelo lo debilitamos en un par de turnos. Por último saca a Gardevoir. Usamos vuelo y él usa premonición. Le golpeamos y usa una paz mental. Volvemos a usar vuelo y esquivamos el psíquico y la premonición, y derrotamos con esto a su Pokémon. Buen calentamiento antes de la liga. Sí. Y así se nos ha quedado el equipo. Recordad que debemos entrar a la liga al 55, pero que sí podemos subir de nivel dentro según las normas. Ahora nos enfrentaremos al primero de los miembros del alto mando, Sixto. Empieza con Maigena y nosotros con cabezazo. Usamos tambor para subir nuestro ataque al máximo y él nos ataca con doble filo, quitándonos bastante vida. Y gracias al boost en ataque podemos debilitar a todo su equipo con cuchillada. Maigena, Shiftry, Cacturne, Groudon y por último su Absol. Vamos ahora por Fátima, la entrenadora de tipo fantasma. Empieza con Dusclops y nosotros con cabezazo. Usa protección y nosotros sustituto. Para el turno siguiente usar tambor y subir nuestro ataque al máximo. Usa maldición, aunque como estamos en el sustituto no funciona, y lo debilitamos con bola sombra, que en esta generación era un ataque físico. Al resto de su equipo lo debilitamos del mismo modo. Banette, Sableye, su otro Banette y su otro Dusclops. La tercera miembro del alto mando es Nivea, entrenadora de tipo hielo. Empieza con Sileo y nosotros con cuchillada. Usamos corpulencia para subir nuestro ataque y ella usa granizo. Usamos otra vez para que solo pueda usar ese ataque y seguimos usando corpulencia para subir nuestro ataque, y una vez lo hemos subido a tope lo debilitamos con retroceso, al igual que a su siguiente Pokémon, Glalie. Su segundo Sileo cayó también de un solo golpe, al igual que su segundo Glalie y su último Pokémon, Walrein.
Y ahora por el último miembro del alto mando, Dracón. Empieza con Shelgon y nosotros con Cuchillada. Usa protección y nosotros corpulencia para subir nuestro ataque y defensa. Usamos ahora otra vez para que solo pueda usar ese movimiento y aprovechamos para subir nuestro ataque al máximo. Y una vez lo tenemos a tope, atacamos con retroceso, debilitándolo de un golpe, al igual que el resto de su equipo. Altaria, Kindra, Flygon. Y aunque su Salamence nos bajó el ataque con intimidación, tampoco consiguió resistir un golpe de Cuchillada. Por último nos toca enfrentarnos al campeón, Pluvio, y dado que no hemos podido debilitar a ningún Pokémon con mi favorito de tipo normal, Spinda, vamos a intentar debilitar al último Pokémon del campeón con él. Empieza con Wailord y nosotros con Cuchillada. Usamos corpulencia para subir nuestro ataque y él usa Danza Lluvia. Usamos ahora otra vez para que solo pueda usar ese movimiento y aprovechamos para subir nuestro ataque hasta que se le pase el efecto de otra vez. Y ahora sí le atacamos con retroceso, debilitándolo de un golpe. Saca Tentacruel, al que también lo debilitamos con retroceso, al igual que a su Ludicolo y a su Whiscash. Gyarados nos baja el ataque con intimidación, pero tampoco resiste un solo golpe. Y por último saca a su Milotic. Cambiamos a Camuflaje, con el que recibimos un Tóxico. Nos ataca con Surf y respondemos con Cuchillada, sin hacerle mucho daño. Otro Surf, otra Cuchillada y cambiamos ahora a Cabezazo. Recibimos un Surf que nos quita más de media vida y usamos Sustituto, aunque nos lo rompe de un ataque. Cambiamos ahora Destello, con quien recibimos un Rayo Hielo. Le atacamos con Meteoro Bola haciéndole un poco de daño y él responde con Surf, dejándonos con solo 10 de vida. Se cura con la Valla Cidra y cambiamos a Cuchillada. Nos ataca con Surf y nos curamos con Relajo. Otro Surf, otro Relajo y otro Surf más que nos baja a 52 de vida. Seguimos curándonos y recibiendo golpes para bajarle los PP de sus ataques hasta que, finalmente, nos debilita con un golpe crítico de Surf. Ahora sí cambiamos a Danza Caos. Nos golpea con Surf y usamos Danza Caos para confundirlo. Milotic se golpea a sí mismo por la confusión y le atacamos con Puño Mareo. Otro golpe a sí mismo por confusión y con un último Puño Mareo lo debilitamos. Y así es como hemos podido terminar Pokémon Esmeralda solo con Pokémon de tipo normal. Linoone y Vigoroth son dos Pokémon muy fuertes para este reto, sobre todo si podemos aprovechar Tambor y otra vez. Dos ataques muy fuertes que pueden aprender por nivel. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario, o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Muchas gracias a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo a los miembros del canal. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!